Y nos queremos detener ahora en Asturias. En esta región los partidos de izquierdas tienen un nuevo objetivo: hacer del bable una lengua nueva, lengua cooficial. Esta iniciativa está despertando todo tipo de críticas. Para hablar de este asunto nos acompaña el portavoz de Vox en la Asamblea del Principado, don Ignacio Blanco. Muy buenas noches. Buenas noches, María. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido muy bien. de nuevo. Aquí en esta casa siempre bien recibido y hacéis más falta que nunca, ¿eh? Y mi ánimo y mi apoyo a Josué Cárdenas por ese trabajo que está haciendo y a vosotros, que sois más necesarios que nunca. Desde luego que sí. Se incorpora también a esta entrevista nuestro compañero y editor, Juanma Pérez Noya. Bueno, vamos a hablar de un asunto del que, por desgracia, hemos tenido que hablar también en los últimos tiempos en alguna otra ocasión, y es que sigue adelante ese objetivo de la izquierda de hacer del bable lengua oficial. Ustedes se oponen frontalmente, junto a Ciudadanos y Partido Popular. Podemos e Izquierda Unida pues lo apoyan. ¿En qué punto están ahora mismo las cosas? Bueno, pues lo apoya también el Partido Socialista. Habría ya 27 diputados que estarían a favor de la oficialidad, porque Foro Asturias, que es el partido que crea Álvarez Cascos y que teóricamente era un partido de derecha, se ha acercado mucho al Partido Socialista, y de los dos diputados que hay en el Parlamento de Foro Asturias, uno fue expulsado del partido, el más afín a la línea de Álvarez Cascos, y el que queda, que es Adrián Pomares, manifestó públicamente en 2019 que la oficialidad no era necesaria y ahora dice que sí que lo es. Y su presidenta también, Carmen Morillón, decía en un debate parlamentario que tuvimos en un medio de comunicación público allí en Asturias que no era necesaria la oficialidad, y hoy la apoyan. No sabemos muy bien qué les están ofreciendo, pero las exigencias que plantea este partido, la verdad que son peccata minuta con imponer una lengua nueva a todos los asturianos, porque en Asturias hay muchas variedades dialectales en función de la zona en la que tú vivas. Lo que se pretende es crear una lingua, que ellos llaman lingua, normalizando todas las demás. De forma tal que si tú la aprendes en una academia no vas a poder practicarla en ningún sitio, porque en ningún sitio se habla así. Parece un absurdo, pero es lo que se pretende. La diferencia con otras lenguas oficiales es que cuando se hacen oficiales, como sucede con el gallego en 1983, era de uso habitual entre toda la población. En Asturias no se utiliza. Yo no tengo ningún amigo que haya venido de Madrid, de Valencia, de Sevilla, de Cataluña, que haya tenido ningún problema de comunicación en Asturias porque se utilizaba una lengua que no entendían. Pero estos señores nos lo quieren imponer con el voto de este diputado de Foro Asturias. Es el voto disputado ahora en Asturias. Hablaba de ese voto, además de Foro Asturias. Se ha mostrado dispuesto este diputado. A cambio, es lo que llegan algunas informaciones de algunas concesiones, ¿no? Lo que piden es una reforma fiscal. Básicamente quieren que se elimine el impuesto de sucesiones, quieren que se reduzca también la cuota autonómica de IRPF y una ayuda a la natalidad. Y solicitan también que la ley de normalización lingüística, que se apruebe con posterioridad, también reciba 3/5 de los apoyos. Es muy sencillo ver que es una trampa. Cualquier medida fiscal que se apruebe en presupuestos puede tener solo un año de duración. La oficialidad, porque se aprobaría por mayoría absoluta en la Cámara, en vez de 27 diputados, la mitad más uno, de 45. Podría durar exclusivamente un año esa norma, a cambio de hacer oficial con mayorías reforzadas una lengua que no la habla nadie en Asturias, que va a limitar no solo las posibilidades de empleo de nuestros jóvenes en Asturias, sino fuera de Asturias. Ya lo tienen difícil en Asturias. Muchos padres ya tenemos asumido que nuestros hijos van a trabajar fuera de Asturias. Pero si además les obligamos a estudiar una lengua que no se habla en ningún sitio, ni siquiera en Asturias, todavía limitaremos más sus posibilidades de colocación fuera. El bloque de optativas en primaria incluía francés y otras asignaturas. Se restringió por parte de una consejera de Educación del Partido Socialista, que hoy es alcaldesa en Gijón, a bable o cultura asturiana, que esa cultura asturiana, bueno, pues sí, está muy bien aprenderla, pero la aprendes más bien en tu casa, con tu familia, que te la enseñan. No es necesario centrar una asignatura exclusivamente en cultura asturiana. Mira que no hay cultura a nivel mundial como para dedicar una asignatura entera a cultura asturiana, que nosotros pretendemos que se respete y que se conserve, pero no, nuestros hijos tienen que salir a buscar oportunidades fuera. Y la otra asignatura en primaria es lingua, que no se utiliza. Que en bachillerato, cuando hay posibilidades de matricularse con libertad, de 12.000 alumnos que tenemos en bachillerato, solo la eligen 400. Pese a los esfuerzos que se hacen, hay más recursos destinados a profesores de lingua. Si un solo alumno en un centro pide lingua, le asignan 1 hora y media de profesor a la semana. Para que asignen 4 horas y media de profesores para niños de necesidades educativas especiales, necesitas un montón de informes
porque para que te den clase de lengua no hace falta ningún informe, levantas la mano, ahí tienes al profesor hora y media. Para niños con necesidades educativas especiales necesitas 4 niños con certificados de toda la administración para que te den 4 horas y media. O sea, los niños con necesidades educativas especiales reciben menos atención que un niño que pide que le den clases de lengua. Y eso es ideología, es imponer a la sociedad un experimento sociológico que no demanda la gente en la calle. En Asturias no se demanda que se nos imponga hablar algo que desconocemos. De hecho, los grandes partidarios de la lengua, como es el secretario general de Podemos en Asturias, el señor Daniel Ripa, no lo habla, lo quiere imponer, pero no lo habla, y es de Huesca. O sea, me va a imponer a mí, que nací en Natahoyo, un barrio obrero de Gijón, hablar una lengua que nunca inventamos, una persona que viene de Huesca, es ya rocambolesco. Y que ni siquiera lo habla. Y ni siquiera lo habla, ni siquiera en la intimidad, como hacía José María Aznar con el catalán. Precisamente está dejando muy claro que no hay una demanda social. No. Y que muchas veces podría venir impulsado desde partidos. Esa es la pregunta que desde fuera de Asturias muchos nos hacemos. ¿Esto es un impulso que viene desde los partidos políticos para generar una demanda a medio y largo plazo, generar una ideología, o viene de instituciones de la lengua? ¿Desde cuándo ha surgido esto y por qué? Bueno, vamos a ver, aquí hay un embrión que lleva muchos tiempos que es funcionando, que es la Academia de la Lengua. Esta Academia de la Lengua recibe anualmente 250.000 euros de financiación y la promoción de la lengua en Asturias recibe alrededor de 2 millones de euros todos los años. Todavía no es oficial. Se va creando una bola a medida que se les va dando financiación a estos grupos y empiezan a presionar políticamente y a tratar de meter a sus acólitos en las clases. Ahora ya se emiten certificados, ya tiene que haber profesores de lengua en los colegios, o sea, se va creando también un pesebre alrededor de todo este invento. ¿Qué sucede? Yo creo que el Partido Socialista, que se está equivocando, pero bueno, no seré yo quien lo saque de este error. De hecho, anteriores presidentes del Partido Socialista de Asturias estaban completamente en contra y, por cierto, Juan Luis Rodríguez Vigil ya se manifestó expresamente en contra de que se oficialice, expresidente del Principado de Asturias. Yo creo que el Partido Socialista buscaba conseguir los votos de esta izquierda más vinculada al nacionalismo. La izquierda está muy vinculada en toda España ya al nacionalismo y quería tener las posibilidades de una mayoría absoluta en las siguientes elecciones. El Partido Socialista estimó que con esos 5.000, 6.000 votos que podría manejar la oficialidad, podría remolinar en torno a él todo ese voto de la izquierda más radical, pero creo que se están equivocando porque gran parte del Partido Socialista está en contra. Es que a mí me lo dicen diputados en activo ahora del Partido Socialista, en los pasillos del Parlamento me dicen que están completamente en contra. Pero claro, no voy a decir sus nombres aquí porque allí hay represalias. Hablaba usted de la Academia de la Lengua, sí. Y tengo aquí unos datos que dice, según la Academia de la Lengua, el 50% de los asturianos habla o comprende, porcentaje que desciende en cuanto a la lectura y la escritura. Pero ¿estos datos son fiables? Vamos a ver, esa encuesta es la encuesta sociolingüística a la que se agarran siempre, que la hizo el profesor Francisco Llera. Francisco Llera hizo una encuesta de 600 personas en Asturias y él es académico de la Academia de la Lengua. O sea, un académico de la Academia de la Lengua es el que hace la encuesta sociolingüística para saber en Asturias quién la habla. Lo voy a hacer yo, pero la voy a hacer con los dirigentes de la plataforma en contra de la oficialidad. Hombre, yo creo que hacer una encuesta tendría que ser un poco más objetiva y que no la firme precisamente un académico de la Academia de la Lengua. Y esa encuesta es radicalmente falsa. Otra cosa es que, no sé, si a mí me dice que yo hablo lengua porque digo pueblo en vez de pueblo, pues hombre, ahí en Asturias tenemos de vez en cuando giros, pero que entiende todo el mundo. Igual que en Andalucía, pues tienen sus dejes, y en Extremadura también, y en Cataluña también cuando se habla en español. Pues en Asturias tenemos dejes, pero eso no es que hables y entiendas el asturiano. De hecho, yo estoy convencido que la lengua normalizada no hay ningún diputado que la sepa escribir, porque se busca además forzar la diferencia con el español. Y me sucedió en el pasado pleno con la consejera de Cultura, Política Lingüística y Turismo. Le hago una interpelación en relación a qué es para ella esa oficialidad amable que no existe. Bueno, es un elefante con alas, no existe, ¿no? Porque la oficialidad es obligatoriedad. Entonces, yo le hago la interpelación, arranco la interpelación. De hecho, creo precisamente que más que lo cuente usted, lo podemos ver para que todos los espectadores se hagan a la idea de hasta qué punto se está forzando precisamente como usted... Solo te voy a dar un detalle que no lo saben. Esta señora es profesora de lengua castellana y de literatura. No es que no sepa hablar castellano, o sea, lo habla mejor que yo. Ella es profesora de lengua castellana y literatura, o sea, lo hace porque esa va a ser la oficialidad amable. A pesar de que hablamos el mismo idioma, tú fuerzas a que yo no te entienda. Pues lo vemos, efectivamente, cómo se llegó a retorcer hasta ese punto la situación en ese pleno al que hacía referencia nuestro invitado.
Antes de empezar, bueno, le agradecería también que, como son intervenciones largas de 7 minutos, me facilite la comprensión. Aquestes normes són les que enguany llenden l'àmbit legal d'actuació. Esta llei recuella los principales puntos de actuación y algamar el consenso necesario. A través de una ley que establece el modelo fallaizu para la realidad sociolingüística asturiana. Me gustaría, conforme al artículo 96.1 del reglamento y conforme a los acuerdos de la Junta de Portavoces, que se hiciera la intervención en español. Hay palabras que no he entendido. Usted dice que hay algunas palabras que no ha entendido. Mencionó argamar, fallaizu y otras cuantas que yo no entiendo. Y tampoco vengo aquí al Parlamento a que me den una clase de lingua, porque no lo quiero para mis hijos y no quiero ahora andar revisando todo el vocabulario en lingua que se utiliza en los debates. Además, creo que he pedido inicialmente que se me facilite la comprensión. No es algo sorpresivo que esté planteando ahora. Creo que no se está menoscabando para nada su derecho a comprender la intervención de la consejera. Consideramos que se ha vulnerado el derecho constitucional a ejercer la función pública en igualdad de condiciones, en este caso. Además, he solicitado a la consejera muy educadamente que intente facilitarme la comprensión de su discurso, y es una muestra más de esa oficialidad impuesta y de obligaciones que se pretende, porque esto ya no es un tema legal, es una norma de educación. Lo que se pretende aquí es que nos den lecciones sobre vocabulario en lingua, y no está la Cámara para eso. Precisamente una Cámara legislativa, donde las palabras son importantísimas. Yo ya he hecho un ejemplo práctico de lo que pretenden con la oficialidad. Da igual cómo nos dirijamos a ustedes, ustedes van a imponernos la lengua oficial, sea oficial o no lo sea. Efectivamente, tiene usted toda la razón. Es una cuestión de educación ya, educación, ¿no? Educación. Claro. Tú vas a un país extranjero, supongo que cuando va a Inglaterra o a Londres no les hablará en lingua. A los ingleses tratará de comunicarse con ellos en el mismo idioma. Pues no. A los españoles y que hablamos en español tienen que forzarnos a hablar en lingua. Eso es lo que pretenden para Asturias. Una profesora de lengua castellana. Es lo que lo ha hecho. Bueno, discúlpenme un momentito. Vamos a irnos a un asunto porque tenemos que ir a un directo. La actualidad manda y enseguida seguimos hablando. El sector de la peluquería y la imagen personal pone en marcha una nueva batería de protestas por todo el país. Pretenden mostrar su rechazo y malestar por la intransigencia del Gobierno tras su rechazo a la restitución del IVA reducido en los presupuestos generales del Estado. Concretamente hoy van a hacer un encierro en diferentes salones de España que durará toda la noche. ¡Gobierno, escucha! ¡Esta es nuestra lucha! ¡Gobierno, pues está clarísima cuál es su reivindicación al Gobierno. Ellos lo dicen, somos los eternos olvidados. Llevan reivindicando este restablecimiento del IVA, que es que no están pidiendo que se baje, simplemente recuperar lo que ya tenían en su momento, que yo creo que es un derecho de todo el mundo. Y no hay que olvidar además que ha sido uno de los sectores, señor Blanco, también se lo quería trasladar a usted, uno de los sectores, el de la peluquería, en la estética, más golpeados durante la pandemia y que peor lo ha pasado. Sí, sí. De hecho, el problema es que el Partido Socialista, que ahora necesita hacer caja, hay varios impuestos que pagamos todos. La peluquería, incluso yo, aunque tengo poco pelo, voy a la peluquería de vez en cuando. Todos los ciudadanos pasamos por la peluquería, pequeños, mayores. O sea, es una vía de recaudación para el Gobierno. O sea, no se está pensando en el futuro de estos profesionales, se está pensando en una vía de recaudación como es la electricidad o como es los combustibles. Y obviamente nosotros también hemos planteado que se reduzca ese IVA para las peluquerías. De hecho, es un servicio. Se redujo en el cine, ¿cómo no se va a reducir en las peluquerías? Que es un servicio básico para todos los ciudadanos. Pero, amigo, ahora tenemos que pagar mucha deuda y muchos asesores en el Gobierno. Ahora se ven las cosas diferentes. Precisamente, volviendo al tema asturiano, en este caso, al dispendio económico que podría suponer la implantación de la oficialidad de esa lingua que hacen referencia. Usted ha hablado de unos 2.000 millones de euros, alguna partida más. ¿Eso exactamente sabemos cuánto dinero acabaría costando si se siguen avanzando pasos hacia esa oficialidad? Y sobre todo, para que los espectadores nos entiendan, ¿a qué se estaría renunciando en Asturias para imponer una lengua que realmente no tiene una demanda social? Son 2 millones de euros ahora lo que se está gastando. Esto podría llegar a tener un coste anual, imponer la oficialidad, de en torno a unos 75 millones de euros. Eso es, por ejemplo, todo lo que reciben la red pública de residencias de mayores. O, por ejemplo, todo lo que cobran los profesores de educación concertada en Asturias. El concierto en Asturias son alrededor de 120 millones de euros. Pues casi entre un 80 y un 70% son sueldos de profesores. Podemos estar hablando de 2.000 y pico médicos, por ejemplo, en Asturias. O sea, es que hay un coste de oportunidad muy importante, algo que no va a servir para nada para el futuro de nuestros chavales y que va a suponer una restricción de servicios, por otro lado, muy importante. Y, por cierto, a las peluquerías también les van a subir las cuotas de autónomos el próximo año, no solo...
Bueno, y por último, yo no sé ya con este asunto del bable si hay tiempo para evitar esta reforma, para hacer algo, no sé, evitar que siga adelante. Nosotros seguiremos poniendo toda la presión que podamos encima de este asunto. Os agradecemos además que nos permitáis trasladar este mensaje a nivel nacional, porque en Asturias la vinculación entre medios de comunicación y el Gobierno lamentablemente es muy estrecha, somos muy pocos, nos conocemos todos y nos resulta mucho más difícil trasladar este mensaje en Asturias que a nivel nacional. Así que os lo agradecemos, nos estáis ayudando también a dar visibilidad a este problema que no se aprecia probablemente desde Madrid, pero para nosotros es muy importante y estamos apoyando una plataforma contra la oficialidad y tuvimos una reunión recientemente para ir preparando una manifestación en la calle para demostrar que hay mucha gente que está en contra. De hecho, esta plataforma lleva ya 14.000 firmas, nombre, apellidos, DNIs, los fines de semana saliendo a la calle a recoger esas firmas y hay una inmensa mayoría de ciudadanos en Asturias que no lo quieren. Y hay una inmensa mayoría de votantes de Foro Asturias que si les preguntaran ahora a todos esos afiliados les dirían que no quieren la oficialidad. Pero esa dirección de ese partido está en contra de lo que dijeron sus votantes cuando les eligieron. Pues igual hay que hacer un poquito más de caso a los ciudadanos, ¿no? Y lo que opinan, que al final van a ser los perjudicados. Así es. Pues muchísimas gracias, señor Blanco, por su visita nuevamente. María, Juanma, muchas gracias a 7N. Buenas noches.